Esto es Azure DevOps, una herramienta muy interesante con la cual no había tenido la oportunidad de trabajar en el pasado y sin embargo de un tiempo a esta parte me ha tocado trabajar con esta plataforma y la verdad me tiene sorprendido de la cantidad de cosas que se pueden hacer. Básicamente Azure DevOps tiene como objetivo centralizar de alguna forma todo lo necesario para llevar adelante el flujo de trabajo que haga falta para ir desde el código hasta el despliegue. Ahora te voy a mostrar cómo se ve por dentro, pero la idea de Microsoft es que básicamente sirva para consolidar absolutamente todo lo que tengas que hacer, desde ejecutar tests hasta instalar un validador de sintaxis para que se ejecute antes del despliegue, hasta incluso obviamente las pipelines, es decir, establecer y definir los mismos procesos de despliegue automático para que una vez que subimos el código se ejecuten todas las validaciones y el código se despliegue. Pero no solamente eso, sino que también tiene un costado administrativo y de gestión de proyecto que compite directamente con otras herramientas que hemos visto en el canal como Jira, Trello y otras más. Hoy por hoy, en algunas empresas que trabajan con Microsoft, y en este canal hablamos mucho de .NET, se están inclinando por utilizar todo lo que tiene que ver con la suite que tiene para ofrecer Microsoft, y eso incluye Azure DevOps para gestionar la totalidad del proyecto. Lo que te voy a mostrar acá es completamente gratuito. Simplemente teniendo una cuenta de Microsoft puedes hacer clic aquí en cuenta gratuita y te puedes dar de alta en Azure DevOps. Y así es como se ve por dentro. Yo básicamente lo único que hice fue crear un proyecto de ejemplo y fíjense que acá tenemos una primera página en donde nos muestra algunas estadísticas. Tenemos aquí para agregar repositorios y para agregar una descripción del proyecto. Y obviamente estos son widgets. Podemos aquí en el summary tener muchas más cosas según las cosas que tengamos configuradas. No tengo todavía ningún dashboard, pero lo que te quería mostrar es que puedes agregar el widget que quieras. Acá hay una cuadrícula con plantillas vacías y básicamente lo que tenemos que hacer es arrastrar los widgets que queremos ver. Acá tenemos algunos ejemplos simplemente, pero hay un montón. Tareas que tengo asignada a mí mismo. Podemos ver cómo vamos en el sprint. Podemos ver, según obviamente el puesto que ocupemos en la organización en el proyecto, resúmenes de cómo va el proyecto. Bueno, y una gran cantidad de cosas. Incluso acá abajo tenemos pull requests para que podamos ver apenas entramos acá al dashboard el estado de nuestros pull requests, etc. Bueno, esto es básicamente el dashboard que lo podemos personalizar tanto como tengamos ganas. Y esto puede ser por proyecto o por usuario tranquilamente. Tenemos obviamente la wiki que no puede faltar. Y acá no teníamos nada, así que voy a agregar una página. Y acá tenemos a la derecha la preview de cómo se ve y a la izquierda la posibilidad de documentar como tengamos ganas. Voy a guardar. Y acá podríamos tener básicamente la documentación de nuestro proyecto o la wiki, ¿sí? Para nuestro proyecto. Hasta ahí tenemos eso centralizado. Y después tenemos los tableros. Y en los tableros tenemos una gran variedad de opciones para elegir. Esta versión estándar, gratuita, a la que me acabo de dar de alta, no tiene mucho. Pero sí quiero que veas que tiene Work Items y que lo primero que vemos acá a la izquierda es un Backlog, Sprints, Queries, es decir, lo mismo que tenemos en Jira prácticamente. Si voy a ver los tableros, acá tenemos un tablero básico de cómo podría ser la gestión de un proyecto en el día a día. Voy a volver a Work Item. Aquí desde Work Item puedo crear puedo crear un epic, un issue o un task. Esto también es obviamente personalizable, podemos tener más de estos. Voy a crear un issue y acá tenemos lo que esperarías ver a la hora de crear cualquier historia de usuario. Por ejemplo, tenemos el título, tenemos la posibilidad de asignar gente. Si hubiera gente en el proyecto la podríamos elegir y seleccionar desde aquí. Tenemos un estado, el único posible por ahora es to do. Todo esto es configurable obviamente igual que en Jira y en cualquier otra herramienta. Tenemos razón, área, iteración y podemos además agregar otros campos acá. Tenemos aquí adentro la descripción del issue y la posibilidad de tener comentarios y de mencionar a otras personas dentro del proyecto. También tenemos la prioridad que le podemos dar, el esfuerzo y los story points también los podríamos agregar acá. Y esta es la tab de detalles, pero tenemos varias otras. Tenemos aquí también el historial, en donde todos los movimientos que hagamos con esta historia, si alguien la pasa de un estado al otro, si alguien agregó un comentario, etcétera, va a aparecer acá, es como un log. Podemos agregar links y podemos agregar attachments. Y con eso tendríamos la posibilidad de crear historias de usuario. Voy a volver al board ahora, en donde aquí aparece el issue que habíamos creado. Lo puedo arrastrar y mover a cualquiera de las tres columnas que tengo definidas para esto. Si vamos a el Board Settings, tenemos acá el apartado general en donde me va a decir hasta ahora lo único, digamos, lo que tenemos configurado y que podemos tildar o destildar, pero puedo crear más fields, como habíamos dicho. Hay varios que están predefinidos, todos estos están predefinidos. También podemos crear algunos distintos, algunos propios. Podemos dar estilo, tags, tenemos ahí annotations,
tests, y acá en el board podemos definir las columnas. Tenemos to do, doing y done, y puedo agregar alguna otra, por ejemplo, vamos a poner un review, y puedo incluso linkear el estado de alguna de las tarjetas con la columna para que directamente vayan acá, y ahí aparece directamente la otra columna. Es decir que tranquilamente podemos agregar y eliminar columnas como tengamos ganas, y podemos además ver obviamente más información sobre la tarjeta. Tenemos acá la versión expandida y la colapsada. Ninguna sorpresa, ¿sí? Pero esto es lo primero que tenemos que tener en claro. Podemos gestionar todo el proyecto con Azure DevOps. Tenemos un backlog en donde vamos a poder ver acá la lista de tareas. No quiero perder tanto tiempo con esto porque realmente funciona casi que como cualquier otro. Tengo varios videos sobre gestores de proyectos. Tengo de Jira, alternativas gratuitas a Jira, Trello, tengo varios otros. Así que no quiero perder tanto el tiempo porque la verdad es que es exactamente lo mismo. Podemos definir sprints. Obviamente no tenemos ninguno, pero acá podemos crear un sprint nuevo y agregar work items. Podemos agregarlo desde ahí. Podemos definir aquí qué va a ir en cada sprint. También lo podemos hacer de manera automática, obviamente, pero aquí tenemos una opción. Y tenemos la posibilidad de hacer consultas personalizadas, depende del rol que ocupemos, porque a lo mejor nos interesa ver solamente historias de determinado proyecto con determinado tag o que pertenezcan a determinada release, ¿sí? Tenemos la posibilidad de hacer todo eso y bastantes cosas más. Y también nos permite subir y gestionar nuestros repositorios. En lugar de utilizar GitHub, que también es una opción, se puede linkear con GitHub, podemos subir el repositorio directamente aquí a Azure DevOps. Y lo bueno que tiene es que después de Visual Studio es muy fácil acceder al servidor de Azure DevOps y clonar y trabajar con el repositorio, ¿sí? Crear commits y realizar el flujo de trabajo de Git, digamos, todo dentro de Azure DevOps y Visual Studio si quisiéramos, si no, obviamente que no hace falta. Yo acá tengo un pequeño proyecto de ejemplo que lo único que tiene es este README, lo podemos ver acá, tal cual lo veríamos en GitHub, y lo que hice fue crear otra branch. Tengo el main y tengo una branch de branch que lo hice todo directamente desde aquí, creando una nueva branch, y hice un pequeño cambio ahí para poder demostrarte cómo se hacía un pull request. Directamente, como vio que hace 6 horas hice un cambio, puedo agregar create pull request y me va a permitir establecer cuál es la branch en la cual estoy trabajando, en dónde lo quiero incorporar, y me va a dejar ver cuáles son los cambios. Ahí están los cambios y esto es todo en un commit. Con lo cual podría directamente, lo puedo linkear con un item, se lo puedo asignar a gente para que lo revise y le puedo decir directamente crear. Y con eso me va a quedar creado el pull request que alguien lo va a tener que aprobar, y una vez que esté aprobado yo lo voy a tener que completar. Lo puedo hacer manualmente o puedo también setear un autocomplete que acá no aparece, pero sí que se puede configurar para que inmediatamente alguien lo apruebe y el merge se haga de manera automática. Es decir que toda la gestión de los repositorios también está soportada aquí en Azure DevOps y se puede hacer directamente todo desde el sitio web. Podemos obviamente tener tags, que no tenemos ninguno, y también podemos ver todas las ramas que hay en el proyecto. De momento solamente obviamente están estas dos. Y lo otro que tiene muy interesante Azure DevOps son las pipelines. Antes de seguir con este pantallazo de Azure DevOps, te quiero invitar a que te suscribas a mi newsletter. Tenés el link abajo en la descripción. Es un newsletter semanal en donde envío reflexiones, consejos y también respondo preguntas de la comunidad con todo lo que tiene que ver con la programación. Así que suscríbete, que es gratis y te prometo que no mando spam de ningún tipo. Ahora sí, sigamos con el video. Que no tengo ninguna, obviamente, pero desde aquí se puede crear el flujo de despliegue, el flujo de despliegue automático. Fíjense que podemos hacerlo directamente desde varias fuentes. Tenemos acá Azure Repos, que es lo que te acabo de mostrar, y también tenemos GitHub o Bitbucket, por ejemplo. Voy a hacer clic aquí, voy a elegir mi repositorio y me va a pedir que configure lo que quiero. Puedo crear un starter pipeline en donde básicamente puedo editar el YAML según quiera. El YAML es una sintaxis especial que se utiliza para este tipo de cosas. Tengo varios videos en realidad en donde explico qué es YAML, te dejo el link acá en la descripción, y también tengo otros en donde trabajamos directamente sobre el YAML para crear archivos de Docker y hacerlo con Docker. Pero bueno, básicamente podemos hacerlo desde aquí. Por ejemplo, esta es una pipeline estándar por defecto. Dice solamente siguiente, básicamente selecciono el repo y le puedo decir save and run. Y lo que va a hacer es, va a agregar un commit con el azurepipelines.yaml al repo que acabo de elegir. Este es el commit que va a aparecer, y se va a hacer el commit y el merge. Y con esto me va a quedar el pipeline funcional. Tenemos el repositorio, tenemos la branch, el commit que está en la cabeza,
Y tenemos aquí abajo, bueno, lo que ha sucedido, tenemos un error. Obviamente no tengo nada configurado, esto es simplemente para mostrarte cómo funcionaba. Pero desde aquí entonces se pueden manejar las pipelines. Podemos crear distintos ambientes también y tenemos la posibilidad de tener variables de entorno, etcétera. Todo lo mismo que haríamos aquí sí para DevOps puntualmente. Y acá podemos ver los builds que se han corrido. En este caso tengo solamente este que me tiró el error. Y obviamente que acá puedo agregar lo que quiera. Puedo agregar que corra los tests unitarios, puedo agregar un validador de sintaxis como SonarQube, etcétera. Todo centralizado. Y obviamente también puedo tener un plan de test. Y como yo no tengo ninguno creado, me manda a esta página en donde tiene un tutorial de cómo hacerlo, cómo se ve, etcétera. Pero básicamente puedes ver que ahí están los tests y los podemos correr. Bien, bueno, esto que te mostré hasta aquí es la versión básica estándar de Azure DevOps. Pero lo más interesante que tiene desde mi punto de vista es este icono que está acá, que es el Marketplace. Azure DevOps es 100% extensible. Tiene un marketplace de extensiones que podemos instalar. Y estas extensiones son realmente un montón y las he visto en acción. Tenemos acá SonarQube, por ejemplo, que es básicamente un validador de sintaxis, que va a hacer una validación a cada commit, o digamos, lo podemos configurar como querramos. Pero antes de que se haga el merge, podemos entender cuál es el coverage, podemos entender si hay code smells, digamos, cómo es la calidad de ese código, etcétera. Lo podemos configurar de ahí. Tenemos un CLI que podemos agregar. Tenemos muchas más opciones para los tests. Fíjense que la mayoría son free. Tenemos para exportar, tenemos machine learning, etcétera. Pero no solo esto, que es bastante concreto, sino también supongamos que queremos tener otro tipo de board y que queremos también ejecutarla o correr las retros en Azure DevOps. Bueno, tenemos también extensiones que nos van a permitir tener boards predefinidos con funcionalidades predefinidas para que podamos configurar la retro. Es decir, la idea de Azure DevOps es que sea la suite completa, que hagamos todo lo que le hace falta a un proyecto de software saliendo desde el código. Si bien tiene el hosting de repositorios como te mostré, básicamente la idea es agregar valor en todo lo que rodea al código, desde la gestión del proyecto hasta el despliegue, pasando por lo que haga falta. Acá tenemos, por ejemplo, la extensión de Terraform, si tuviésemos un enfoque de Infrastructure as Code, y tenemos también más funcionalidades para los pull requests, para resolver conflictos directamente en la página web, directamente en Azure DevOps, si quisiéramos, como lo podemos hacer con GitHub. Es decir, tenemos la posibilidad de hacer una gran cantidad de cosas con Azure DevOps. La idea de este video era darte un pantallazo general de cómo se ve por dentro y de invitarte a que te crees una cuenta gratuita, es 100% gratuita, y que la pruebes para que el día que te toque trabajar con esto sepas más o menos de qué va y no te pierdas en la gran variedad de cosas que tiene para ofrecer Azure DevOps y todas las herramientas de este estilo. Si este video te gustó, no te olvides de dejarle un like y suscribirte al canal. Tengo un montón de gente que ve mis videos pero no se suscribe. Suscríbete al canal, que es de gran ayuda, y suscríbete también a mi newsletter. Te dejo el link en la descripción. Muchísimas gracias por quedarte hasta acá y nos vemos la próxima.